Buenos días, hermanos. Gracias y paz de Dios sobreabunden en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Qué bendición estar en la casa del Señor, experimentar su presencia, abrir su palabra, adorarle con todo el corazón. De verdad que es glorioso estar en la casa del Señor. Bueno, como dijo nuestro hermano Sotero, los niños los tenemos todavía hoy acá y no sabemos si el domingo que viene. Para tranquilidad de los padres, no es por ninguna situación que tengamos o que temamos del edificio. Como él dijo, el edificio es sumamente seguro, más seguro que nuestras casas, probablemente mucho más seguro que nuestras casas, pero el plan de desalojo tiene que ser bien coordinado entre lo que pasaría aquí y lo que pasaría con nuestros niños, y eso es lo que se está trabajando. Gracias a Dios en la congregación hay hermanos que, como siempre, en su providencia, Dios envía y están entre nosotros y son conocedores y expertos del asunto y nos están ayudando para crear ese plan, y queremos, cuando lo tengamos ya, sea el domingo próximo o a la otra semana, entonces enviar los niños con toda tranquilidad, sabiendo que cualquier cosa que pasara, pues tendríamos un plan concertado y los padres o tutores, abuelos, quienes sean, pueden estar tranquilos que con los niños se va a estar trabajando también ese plan a la vez. Mientras tanto, pues seguimos orando por todo lo que está pasando. Hay una pregunta que se ha hecho, la pregunta más hecha en estos días, y cada vez que me encuentro con alguien, lo primero que pregunta, ¿lo sentiste? Ayer me fui a recortar y me lo sentiste. No sé si me hablaba del Espíritu, si era pentecostal, me está diciendo que si lo sentí o no, pero yo sé que está hablando de los temblores, así que eso es parte de nuestra nueva realidad y tenemos que trabajar con eso sin dejar de confiar en el Señor y entender que de alguna forma todas estas cosas terminarán obrando para el bien de los que amamos a Dios. ¿Okay? Bien, esta mañana queremos continuar con nuestra serie de sermones expositivos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya nos encontramos en el capítulo 11. Capítulo 11 de Hechos. Queda poquito, hasta el 28 nada más. Así que todavía no estamos ni en la mitad, pero gloria a Dios. Estamos agradecidos del Señor de un libro tan glorioso. Y algunos de ustedes se han acercado a nosotros y algunos de los otros pastores que predican para decirnos cuánta bendición, cuánta edificación estamos recibiendo de esta serie, y créame, exactamente lo que nosotros estamos viendo. Creo que ha sido muy pertinente para nuestra vida como iglesia, donde nos encontramos en este cruce que nos encontramos en nuestra vida como iglesia, el tomar el libro de los Hechos y ver cómo la iglesia, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, a mí no me gusta llamarle primitiva, pero la iglesia del primer siglo vivió, cómo obedecieron el mandato del Señor y cómo vemos que lo que Cristo les pidió se despliega a través del libro de los Hechos, obviamente con la ayuda de la soberanía y la providencia divina. Pues ellos no hubieran salido de Jerusalén si no viene persecución. Ellos hubieran quedado allí tranquilitos en esa iglesia que era judía y que estaba en una transición hacia el plan perfecto que Dios tenía. Así que hoy vamos a entrar a tomar los versos del capítulo 11, del 19 al 30, pero interesantemente hay un verso del capítulo 25, perdón, del capítulo 12, que es el verso 25, que podemos mirar esta mañana, y también los primeros 3 versos del capítulo 13. Y es porque la manera en que Lucas recopiló esos versos, debemos mirarlos para poder tener un sentido más completo de lo que nuestro pasaje hoy nos indica. Y lo vamos a ver con calma, tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Así que vamos a leer la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Vamos a dar lectura primero
a los versos del 19 hasta el 30. Hechos 11, 19 hasta el 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces el verso 25 del capítulo 12 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y los primeros 3 versos del 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oremos esta mañana. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Qué bueno es adorarte a ti, Señor. Qué precioso es reunirnos en el día del Señor, estar juntos con la expectativa de poder adorarte, exaltar a Cristo, glorificarte a ti, Señor, en cada cosa que hacemos en esta reunión, al leer tu palabra públicamente, al exponerla ahora públicamente. Te suplicamos, Señor de gloria, que nos des amor por tu palabra, que nos des hambre y sed por tu palabra, que nos concedas entendimiento de ella, que nos concedas iluminación de tu palabra. El pasaje que hoy corresponde, esta porción que hemos de mirar, Señor, danos claridad para poder entenderla y comprender lo que significó para esa audiencia original, pero entender cómo Cristo es exaltado en medio de este pasaje y poder aplicarlo a nosotros hoy, en el siglo en el cual vivimos. Te suplicamos, oh Señor de gloria, que nos edifiques profundamente a través de tu palabra, que nos exhortes, que nos consueles, que nos corrijas, oh Rey de gloria, y hazlo todo para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, con unas cuantas palabras, realmente Lucas expone uno de los eventos más grandes que hayamos tenido en la cristiandad y en la historia.
Y es lo que este pasaje recoge. Lucas lo establece con una simplicidad muy grande, pero él se está refiriendo al evento donde los gentiles por primera vez reciben la predicación de la palabra, porque discípulos del Señor intencionalmente fueron a predicarles. Usted podría pensar, bueno, pero ya Felipe había predicado a los samaritanos, pero recuerde que los samaritanos eran híbridos. Los samaritanos tenían parte quizás gentil, pero también tenían parte judía, y Pedro ciertamente le predicó a Cornelio, pero en el caso de Cornelio, si no era un prosélito judío, era casi un prosélito judío. La expresión que usa el Nuevo Testamento al llamarle un varón temeroso de Dios se usa para hablar de aquellos que o eran prosélitos o estaban en el proceso de serlo. Así que en este pasaje es donde por primera vez vamos a ver a judíos cristianos, hombres que del judaísmo vinieron al Señor y que al ser esparcidos a la dispersión por causa de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, estos fueron e intencionalmente hablaron el evangelio a los griegos, y es por primera vez que comienza un avivamiento grande entre los gentiles. No hablamos entre judíos griegos como pasó en el principio de la predicación, cuando Pedro predicó y habían personas judías de todas partes, pero estos eran judíos, aunque vivían en la dispersión y estaban en otros países, pero eran judíos. Es la primera vez que gentiles puros paganos, hermanos, recibieron el evangelio de labios de los discípulos, y la mano del Señor, el favor de Dios para salvación estaba con ellos, y hubo grandes números de personas viniendo al Señor, conversiones genuinas, lo cual entonces establece una iglesia que se convertiría en el futuro en una gran iglesia, en una iglesia muy poderosa y en una iglesia que debe ser un modelo para nosotros, y es el título de nuestro sermón: la iglesia de Antioquía, un modelo para nosotros hoy. Y es lo que básicamente, si usted quisiera tener una idea central de nuestro pasaje, es esa. Se nos muestra en este pasaje la iglesia de Antioquía, el nacimiento de esta iglesia, el discipulado de esta iglesia, el crecimiento de ella, el liderazgo que había en ella, y también cómo se convirtió en una iglesia con una fuerza misionera y envió a misioneros, a gente comisionada para predicar el evangelio. O sea, es realmente la iglesia que comienza a cumplir las órdenes de Cristo con respecto a no solo predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria, sino el llegar hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia que se convirtió en la iglesia hogar o home church del apóstol Pablo, de donde salió a sus viajes misioneros y a donde regresaba de sus viajes misioneros. Es la iglesia que nos sirve como modelo. Y bien claro, y le recomiendo en su estudio personal, hay unas diferencias que no vamos a tocar aquí ahora, pero hay unas diferencias que uno ve entre la iglesia de Jerusalén y esta iglesia. Recuerden, es una sola iglesia, es la iglesia de Cristo, pero nos referimos a la composición de ambas congregaciones. Y es obvio que la iglesia de Jerusalén estaba en una transición, que eran judíos que estaban transicionando de el templo, por ejemplo, la centralidad del templo, a un entendimiento más claro de la centralidad de Cristo y del evangelio. Ellos conocían solamente antes de ser convertidos los ritos del templo, la centralidad que tenía el templo en su vida, pero luego, cuando el evangelio vino a ellos, comprendieron que todo esto era tipos y sombras de lo que ya ahora tenían
en realidad, tenían lo más importante que uno puede tener, es a Cristo Jesús, el Rey de la Gloria. Así que fue aquí en Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, y ciertamente hay un poquito de pugna si el nombre fue dado como burla al principio, pero haya sido así. No podemos ser dogmáticos al respecto porque el pasaje no dice realmente que fue como una burla. Algunos mirando la historia y alegan otras cosas, pero si fue burla o no fue burla, la realidad es que Antioquía y los creyentes jugaron un papel muy importante, y su vida enfocada en exaltar a Cristo les mostró a los demás que se parecían a Cristo, y probablemente por ahí comenzó la situación que luego históricamente fue adoptada y aceptada. Los discípulos luego comenzaron a llamarse también entre ellos cristianos, ¿ok? Hasta el momento tenían los nombres como el discípulo, los del camino, así que es interesante que haya sido ahí en Antioquía. Entonces, lo que vamos a ver es cómo es que esta iglesia nos sirve como modelo, y para nosotros en Torrefuerte, cómo hoy en el siglo XXI, que a lo mejor uno piensa, pastor, pero como una iglesia fundada en el primer siglo va a ser modelo para nosotros que estamos en el siglo XXI. Hermano, si usted estudia un poquito de los rasgos de aquel tiempo y mira los rasgos sociales, los rasgos políticos de nosotros, los rasgos morales de nuestra vida hoy, no, habrán pasado 20 siglos, pero estamos igual que ellos. O sea, la inmoralidad que había en aquel tiempo hoy sigue estando rampante, quizás modernizada con otras cosas, pero uno mira los problemas políticos, las situaciones económicas, la idolatría es rampante. Quizás nosotros no vemos una estatua en cada esquina en cuanto a esa clase de idolatría, pero créame que estamos llenos de ídolos por todas partes, los ídolos del corazón de los hombres, tanto los no creyentes como nosotros los cristianos, que luchamos con los ídolos que tratan de gobernar nuestro corazón. Así que en ese sentido somos muy parecidos. Antioquía era una ciudad grande, cosmopolita, era para ¿verdad? Lo que sería cosmopolita en aquel momento. Cuando digo grande, es que una ciudad de 500,000 habitantes para ese tiempo era una ciudad enorme. De hecho, Antioquía era la tercera ciudad mayor en el imperio, siendo Roma la primera, Alejandría la segunda y Antioquía la tercera. Así que mire bien la ciudad que Dios escogió como punta de lanza o como el lugar donde comenzaría la evangelización mundial, el lugar donde comenzaría a extenderse la gracia del evangelio para llegar a todos los rincones del mundo. Se le apodaba a Antioquía la reina del oriente, porque era una ciudad muy importante en el comercio. También para Roma o para los romanos era una ciudad importante, aunque políticamente era la capital de Asiria, pero también era como la capital del ejército romano. Era el lugar que el ejército romano consideraba para ellos mismos su capital. Así que en cuanto a inmoralidad, era rampante. Solo a 5 millas de Antioquía estaba otra ciudad, donde la ciudad se llama Dafne, y era una ciudad que albergaba los templos religiosos, pero eran templos de prostitución. Recuerde que en muchas de estas religiones paganas, la sexualidad, las sacerdotisas, aunque se llamaban sacerdotisas, realmente eran prostitutas, y los hombres se allegaban a ellas haciendo
ritos religiosos, pero realmente estaban desenfrenados en toda clase de lascivia, de lujuria y de inmoralidad. Así que ese es el lugar que Dios escoge, un lugar sumamente inmoral. Quizás un lugar donde nosotros miraríamos y diríamos, aquí plantar una iglesia no sería prudente. No, ese es el lugar. Nos pasa a nosotros y permita el Señor que las aplicaciones del sermón las pueda yo poner a lo largo del sermón y no necesariamente al final como hacemos a veces, ¿verdad? Cuando hacemos los sermones. Y una de las cosas que sería bueno ver es que tenemos que mirar al mundo, en nuestro contexto, a nuestro Puerto Rico, como el lugar donde la soberanía de Dios nos ha puesto. Aquí es donde Dios nos ha puesto y está lleno de maldad, está lleno de corrupción, está lleno de inmoralidad, está lleno de ateísmo, de escepticismo, está lleno de una generación que se está levantando, que no quiere controles, ingobernable. Y uno pensaría, esto está malo, el evangelio así no se puede predicar. Es lo contrario, ese es el escenario idóneo para la predicación del evangelio. Nosotros los creyentes tenemos un serio problema. Nosotros quisiéramos meternos en nuestra burbuja y agrandar nuestra burbuja y no tener contacto con los no creyentes, o tener contacto con el pecado de afuera. Es como que quisiéramos encerrarnos y por eso hacemos todo lo posible, hacemos nuestras escuelas cristianas, hacemos todo para hacer una gran verja alrededor de nosotros y que el mundo no nos toque. Pero hay una situación, hermanos. Nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en él y nuestra asignación no es escondernos del mundo, sino es predicar a los perdidos y es ver la mano de Dios, la gran obra de Dios salvando a los perdidos. Y es claro, y estaba leyendo algunas cosas y reflexionando en Torre Fuerte, y estos 25 años, ya en marzo, si Dios permite, 26 años de fundación, y reflexionando con algunas cosas que leía que me hacía mucho sentido y traspasaban mi corazón, vemos como las generaciones de cristianos, mientras más tiempo pasamos en Cristo, sin embargo, más dificultad tenemos para evangelizar. Por eso una iglesia que no añade nuevos creyentes se queda sin crecer, porque los creyentes que llevan mucho tiempo ya están en su burbuja, no tienen casi amigos no cristianos, no se mueven entre personas no cristianas, hacen todas sus cosas entre cristianos y no afecta la vida de otros, no predican el evangelio. Los creyentes nuevos, la gente que viene, esos primeros 3 años de la vida cristiana es donde más los creyentes predican a otros, hablan a otros del evangelio, invitan a la iglesia. Ya mayoría de nosotros hemos agotado nuestros círculos, ya los que conocemos le hemos invitado a la iglesia, unos vinieron, otros no vinieron, otros están hartos de que los invitemos a la iglesia, ya otros ni nos atrevemos a invitarlos porque ya se lo hemos dicho tanto. Entonces es interesante cómo esto afecta el crecimiento de una iglesia, y nosotros debemos continuar orando que Dios siga añadiendo creyentes a nuestra iglesia. Y perdónenme, amamos a todos ustedes que vienen de otras iglesias y sabemos que es la mano de Dios que los ha traído aquí, pero oremos que venga gente que no tengan trasfondo de iglesia. Oremos que se conviertan personas que vengan de la calle, que vengan de no conocer nada, porque eso se convierten en extraordinarios misioneros. Los demás que venimos de otros lugares, en lo que dirían en la costa, en lo que se le sacan las escamas al pescado, hermano, pasa un montón de tiempo. En lo que usted se acomoda, que si que creen aquí, que si Calvino, que si no Calvino, que si salvo, que si no salvo, en lo que se acomoda un creyente que viene de otro sitio a eso. El que viene de afuera no le importa si Calvino, si no Calvino, no le importa. Lo que le importa es la verdad, lo que le importa es el evangelio, lo que le importa es la palabra, lo que le importa es tomar la escritura, crecer en la escritura y compartir con otros la gracia que ha recibido. Así que es interesante que cuando nace esta iglesia,
Recuerden lo importante que es esto. Lucas simplifica esto a tal grado, y recuerden que le está escribiendo inspirado, que ni siquiera el nombre de los predicadores, hermano. ¿Usted puede creer eso? Ni siquiera el nombre de los que predicaron. Es como que unos tipos ahí predicaron en Antioquía y no le hablaron, además de los judíos, le hablaron a los griegos y ¡boom! Explotó toda esta iglesia que sería fundamental en la evangelización del mundo gentil. Si fuéramos nosotros tendemos a poner nuestros nombres en todo, el de la iglesia, en camisetas, en bultos, en stickers. Si pudiéramos proyectarlo en la luna, lo proyectaríamos. Y no se trata de nosotros, ni nuestro nombre, de nuestra iglesia. Es Cristo Jesús el que tenemos que exaltar. No es nuestro nombre, no es nuestra organización, no es nuestra iglesia, sino es a Cristo. Y nosotros fuimos una iglesia sumamente pragmática en ese sentido. Teníamos nuestro nombre en sombrillas, paraguas, camisetas, lápices, plumas, bolígrafo, como usted le quiera llamar, lapicero para gente de otros países, en jacket, donde en la frente de Luis David, no, mentira, es broma. ¿En dónde va Luis David? En pito. Hay un pito con nuestro nombre. En gorras, en pito. ¿Es el pito que Carmencila toca? No. Yo no sabía que había nuestro nombre en pitos. Si usted está escuchando de otro país, un pito no es una palabra mala. Un pito es algo que es un silbato. En otros países eso es malo. Ok. Anonimato. No sabemos quiénes fueron, hermanos. Esto fue importante, hermanos. Pero así es Dios. ¿Qué Dios nos quiere decir con todo esto? O implicar. No me atrevo a decir qué quiere decir porque mucho más que Él quiere decir que yo no sé. Pero ¿qué quiere implicar? Una de las cosas que puede implicar es cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios para causar un gran impacto. Nosotros estamos acostumbrados a las celebridades, tan acostumbrados que pensamos que solo los pastores o los ministros, los cristianos que aparecen en la revista Carisma o en otras revistas, ellos están haciendo un impacto. No, hermanos, los verdaderos misioneros, las verdaderas personas que están haciendo impactos en tribus, en lugares a donde nadie llega, no conocemos sus nombres. No sabemos quiénes son, debemos orar por ellos porque Dios sabe quiénes son, pero no los conocemos ni estarán en las revistas. Son personas que simplemente agarran su bicicleta porque no hay carro, su bicicleta, y una bicicleta para ellos es más importante que 3 o 5 de nuestros carros en nuestras casas, porque con esa bicicleta ellos van a los lugares predicando a Cristo, apasionados por Cristo, compartiendo a Cristo. No tienen nada más que a Cristo. Quizás eso les ayuda tremendamente, que no tienen nada más que a Cristo. A nosotros nos desayuda tener tanto y tanto. Ahora, es bueno saber que, cristianos que ni siquiera eran apóstoles, no tenían títulos, pudieron ser usados por Dios, hermanos. Y eso es bien importante. En la reforma protestante se trabajó el issue contrario a la Iglesia Católica Romana, que propone el clero, la separación del clero y el laicado. Los reformadores propusieron el ministerio de todos los creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros somos ministros, todos nosotros somos misioneros, todos nosotros somos predicadores, todos nosotros somos heraldos. La diferencia entre algunos misioneros y nosotros es geográfica, es que ellos están en otro lugar y a nosotros nos tocó aquí. Y la diferencia entre algunos misioneros y nosotros es que ellos están predicando el evangelio y nosotros no. Nosotros estamos haciendo nuestra vida, estamos haciendo nuestras cosas, y ellos están dedicados a la predicación del evangelio, inclusive en lugares donde su vida corre peligro por el mero hecho de predicar el evangelio. Entonces,
es muy importante ver cómo el modelaje de esta iglesia nos debe animar a nosotros en Torre Fuerte a la evangelización, a exaltar a Cristo y la obra de Cristo, al predicar las buenas noticias, al predicar las buenas nuevas. Si usted mira en los versos que leímos, por ejemplo 19 y 20, esta gente fueron esparcidos por la persecución. ¿Se acuerda? Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 8, matan a Esteban y se desata esta persecución. Los judíos religiosos se envalentonaron con la muerte de Esteban y se levantó Saulo y esta gente tuvo que salir. Se quedaron los apóstoles y algunos otros líderes entre la iglesia, pero los miembros salieron. No salieron voluntariamente, hermanos. No salieron bajo un plan elaborado. No, salieron porque había temor de que perdieran la vida. Sin embargo, a los sitios donde fueron, ¿qué ellos hicieron? Cuando llegaron a los sitios donde fueron esparcidos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Formaron una sociedad de terapia para darse terapia ellos mismos porque habían sido desposeídos, habían perdido las casas, había que hacer algo ahora. No, ¿qué hicieron, hermanos? Predicaron el evangelio. Oh, hermanos, cuando yo veo eso siento vergüenza. Cuando yo veo esto lo que siento es vergüenza. Esta gente salen, son esparcidos, o sea, piénselo. Si tenían casa allá, no tienen casa, han tenido que resolver, han tenido que buscar lugares, han tenido que entrar a un sitio, a una vida distinta, tienen que mantenerse. Obviamente han tenido que tomar orden de sus familias, de sus hechos. Pero nada de eso eliminó de sus corazones la pasión y el deseo de predicar a Cristo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Siguieron predicando a Cristo, hermanos. Que esto nos sirva a nosotros de reflexión profunda, que nos sirva a nosotros de estímulo, de ánimo, porque esa gente no escatimó el momento. Ellos pudieron haber dicho: mataron a Esteban, salimos, dejamos las casas, esto nos va a tomar ahora años en lo que nosotros podemos sanar esto y bregar con nosotros y recibir mucha terapia. La terapia de ellos fue: vamos a seguir predicando a Cristo, porque para eso es que Cristo vino, para que nos salvara y poder anunciarlo. Así que nos muestra esto, que la evangelización no iba a parar. Esta gente tenían celo, hermanos, no tenían todo lo que nosotros tenemos hoy. No tenían cada organización misionera, no tenían cada board misionero, pero tenían pasión por Cristo. Y la verdad es que uno comparte aquello de lo que uno está apasionado. Eso es lo que uno comparte. ¿O no es verdad? No es verdad. Los abuelos, cuando los abuelos se encuentran con otra gente y le preguntan de sus nietos, ¿qué hacen los abuelos? Sacan, ya no la cartera. ¿Se acuerdan cuando se sacaba la cartera y caían las fotos así? Ya eso no existe. Ahora es el celular. A unas abuelitas más viejitas, tú las ves. Los papás con sus hijos: aquí está, mira el nene, se ganó un trofeo, míralo aquí, jugando pelota, míralo acá. Porque aman a sus hijos, están apasionados por sus hijos y eso está bien. Los dueños de mascotas, ¿ha visto usted? Los dueños de mascotas, los que aman los perros, cómo empiezan a hablar de los perros. Y si usted no se da cuenta que son perros, usted cree que está hablando de niños o de personas, porque de la forma que hablan, el amor con que hablan. Ay, hizo esa travesura. Y entonces, ay, sí, la nena tuya, así es. Y cuando la ves, ¿qué es eso? Es un poco así que lo sabe. ¡Ah! ¿Alguien entiende? Lo que uno tiene pasión, uno comparte. Se encuentran dos hombres que les gustan los carros, la aceleración, empiezan a hablar de cosas que uno no entiende, de piezas que uno no entiende, y que le metí esto a mi carro y le puse un header y le puse qué sé yo qué cosa y le puse un qué sé yo, y uno no entiende nada. Se encuentran amantes de las plantas y empiezan a hablar de los cactus como si los cactus fueran personas. Tengo este cactus que lo que le falta es mirarme así, casi tiene ojitos. La pregunta es, amados, la pregunta es para mí
es para los ancianos, es para ustedes, es para todos. No es para hacer la vida imposible, es por amor. ¿Cuándo? Porque nuestra vida va a terminar en algún momento. Sea que usted viva 115 años o no, la vida va a terminar. ¿Cuándo en esta vida nosotros nos vamos a apasionar así de Cristo como para compartirlo? ¿Cuándo? Esa es una gran pregunta para todos nosotros, para todos nosotros. Ahora, esta gente también, como modelo de evangelismo para nosotros, Antioquía, mostraron un deseo de alcanzar a los perdidos, donde estaban los perdidos, o sea, donde estaban, ir a donde estaban ellos, no la evangelización como grandes eventos, no la evangelización como grandes programas, sino el modelo que podemos tomar con Antioquía en evangelismo es la evangelización natural. Es la evangelización que surge de la vida diaria, la que surge del trabajo, de la comunidad donde vivimos, de las relaciones familiares, de los sitios que frecuenta, de las actividades que hacemos. Esa es lo que es el mejor modelo. No es que haya nada malo con actividades evangelísticas, eso está bien, pero el modelo bíblico es los creyentes, todos ministros, todos heraldos, todos proclamadores, haciendo esto naturalmente en la vida diaria. Eso es una iglesia saludable. Eso es una iglesia que crece. Y cuando digo crece, hermanos, no es que crezca a miles. El crecimiento lo da Dios y es Dios quien decide a qué número crece cada iglesia. Pero ciertamente una iglesia viva y saludable crece en alguna manera, tiene nuevos creyentes y esos a su vez siguen predicando el evangelio y también se fundan iglesias o se plantan iglesias en otros lugares. Eso es el modelo que tenemos de esta iglesia de Antioquía. Una bendición que hubo aquí es que esos judíos que fueron esparcidos para allá, por lo menos este grupo que llegó a Antioquía, no tenían la mentalidad estrecha de muchos cristianos en Jerusalén, que se les hacía difícil comprender que Dios había llamado a los gentiles. Ellos no tenían claridad de que los gentiles hubieran sido llamados a la salvación. Y de hecho vamos a ver ahorita que enviaron a Bernabé, y claro, es especulativo porque tampoco el pasaje lo dice en blanco y negro, pero pudo haber entre enviar a Bernabé el hecho de averiguar qué es eso de que esos paganos están diciendo que se han convertido al Señor, y enviaron, para gloria a Dios, enviaron la persona correcta, porque Dios tiene cuidado de su obra, y enviaron al hombre correcto, que tenía el corazón correcto para poder mirar al mundo gentil con los ojos de la gracia de Dios. Lo otro que vemos en el modelo, en cómo esta gente predicó en Antioquía y que debe ser modelo para nosotros, es la claridad con que predicaron el evangelio. Amados, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, nosotros no vamos con polémicas teológicas a predicar el evangelio. Nosotros no vamos a establecer situaciones de índole teológico, ni cuando estamos predicando el evangelio vamos allí a tener posturas teológicas. Vamos a predicar a Cristo, a este crucificado y resucitado al tercer día, y a predicarle como el Señor de todas las cosas, el Señor de gloria. Si usted mira los versos que acabamos de leer, Lucas se encarga de recopilar y decir que aquellos que predicaron a los gentiles de Antioquía al Señor Jesús. Y eso parece una frase ínfima, y yo no hubiera sacado nada de ella si no leo a otras personas más inteligentes que yo y más dotadas que yo. Para mí hubiera pasado desapercibido. Pero esa frase implica, fíjate que no le predicaron a Cristo como el Mesías prometido a Israel. Eso no fue lo que ellos hicieron primero. ¿Por qué? Piénselo. ¿Por qué? Porque estos eran gentiles.
Esta gente no tenía que ver con Israel, ni entendía el judaísmo, ni sabía ni comprendían de Mesías que tuvieran que venir. Por lo tanto, estos cristianos les predicaron lo que ellos entendían primero. Eso no significa que durante el año que estuvieron discipulando, luego no hayan tenido las doctrinas para mostrárselas todas una por una. Pero cuando evangelizaron, le mostraron a Cristo como el Señor de todos. Porque si algo los gentiles sabían era de la palabra Curios o la palabra Señor, porque en el Imperio Romano hasta el emperador trató de recibir adoración como el Curios, como el Señor supremo y absoluto sobre todas las personas del reino. Y también en sus ritos paganos habían deidades principales a las cuales se les llamaba Señor. Ellos entendían de lo que es un Señor, pero los cristianos le presentaron a Cristo como el Señor, no un Señor, no un Dios, sino el Señor de todas las cosas, y les mostraron cómo ese Señor vino a salvarlos y a dar su vida en rescate por ellos. El resultado, que montones y montones de gentiles vinieron a los pies del Señor. Y es lo que nos modela este pasaje de Antioquía. Debemos ser claros con el Evangelio. Ahora, finalmente debemos entender algo, hermanos, y es nuestra oración debe estar ahí basada para nuestro evangelismo, para el evangelismo de la iglesia. Y el pasaje nos muestra que la mano del Señor era sobre ellos. Si usted mira, esa frase hace eco del Antiguo Testamento. Si usted mira y busca en el caso de profetas, se usó esta frase para decir que la mano de Dios estaba sobre el fulano, la mano de Dios estaba sobre el profeta, o la mano de Dios estaba sobre el juez, o la mano de Dios estaba sobre el rey. Indica el favor de Dios, indica la gracia y el favor de Dios derramados para hacer algo específico en ese momento. Y cuando vemos, hermanos, el modelo que nos da es que uno pudiera hacer miles de estrategias evangelísticas y uno pudiera tener todo el conocimiento evangelístico y leer todos los libros correctos de evangelismo y tener cada punto, y si al final de los finales la mano de Dios no está con nosotros, no van a haber conversiones, hermanos, porque nosotros no convertimos gente, nosotros no hacemos nacer de nuevo, nosotros no podemos hacer la parte sobrenatural que solo Dios hace. Nuestro rol es predicar las buenas noticias y Dios hace lo que Él hace, que es salvar, hermanos. Así que debemos orar por nuestra iglesia pidiendo la mano de Dios sobre nosotros. Nosotros podemos hacer todo esto y hacerlo bien y obedecer aún la escritura y tener una reunión de domingo que cumplamos con lo que la Biblia dice, y tener lectura pública y tener la adoración y predicar expositivamente y hacer cada cosa. Pero yo le quiero decir, si Dios no está aquí, si la mano de Dios no está con nosotros, si el Espíritu de Dios no está tocando los corazones, si el Espíritu de Dios no está convenciendo nuestros corazones, nada está pasando, hermanos. Por lo tanto, yo les suplico su oración por cada reunión de domingo, por cada cosa que la iglesia hace. Debemos saturar la vida de la iglesia en oración. Cada cosa que hagamos debe estar saturada, suplicando al Señor: Señor, pon tu mano sobre lo que estamos haciendo, bendice lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo tu voluntad, porque estamos obedeciendo tu palabra. Bendícenos, Señor, bendice este esfuerzo, bendice la predicación, bendice el evangelismo de cada miembro, bendice las clases de la escuela de ministerio, bendice cada cosa que estamos haciendo con tu presencia bendita. Nehemías no hubiera podido hacer nada si la mano de Dios no estaba con él, pero Nehemías entendió, la mano de Dios estaba con él. José no hubiera llegado desde el pozo hasta el trono si la mano de Dios, el favor de Dios no estaba con él, hermanos. Esto se trata de la mano de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios derramado en lo que nosotros hacemos. Punto número 2. Estamos en gran tiempo, este sermón termina a la 1:30.
Punto número 2. No solo somos una comunidad evangelizadora, el modelo de Antioquía nos lleva a ser una comunidad discipuladora. Evangelismo, discipulado. Eso es clave. Y qué bueno que este sermón viene en un momento preciso para nosotros que estamos trabajando con la cultura de discipulado de nuestra iglesia. No solamente para hoy, sino mirando a años por venir y a futuras generaciones. Plantando hoy lo que pudiese el Señor bendecir, no solamente para nosotros, sino para otras generaciones que se conviertan en una iglesia discipuladora. Y en los versos 22 y 24 vemos que Bernabé es enviaron a la persona correcta. Este Bernabé, ¿se acuerdan? En los primeros capítulos, este fue el hombre de Chipre que vendió su terreno cuando comenzó este avivamiento. Vendió su tierra y puso todo a los pies de los apóstoles, y la Biblia lo describe como un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, y los apóstoles le apodaron Bernabé. Su nombre es José, le apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación, hijo de aliento, hijo de ánimo. Y le aseguro que el apodo tiene que haber venido por lo que ellos vieron en la vida de Bernabé, quien probablemente acogió a nuevos creyentes. Lo hizo con el apóstol Pablo, no sabiendo él que luego Dios tornaría las mesas y ya no sería solamente Bernabé y Pablo, sino ahora sería Pablo y Bernabé. Tomaría el rol protagónico Pablo en la historia. Pero este hombre fue enviado, y algo había en este hombre de la gracia de Dios para animar, consolar, exhortar, instruir, hermanos, y eso es discipulado. A veces la gente tiene temor al discipulado porque a veces se enfatiza solo la parte de rendir cuentas. Hermanos, sí, en el discipulado siempre hay rendición de cuentas, pero entienda, en el discipulado lo que hay es profundo ánimo, lo que hay es profundo aliento, lo que hay es profunda consolación, lo que hay es profunda exhortación, y hay instrucción del uno al otro. Ningún creyente puede crecer, hermanos, a la estatura de Cristo si no es un discípulo. De hecho, ya lo enseñamos hace tiempo, no hay creyentes que no sean discípulos. Es importante entender eso. Creyentes verdaderos son discípulos. Creyentes que no son discípulos o no quieren ser discípulos, tenemos que preguntarnos y examinar si son creyentes realmente, porque el creyente es un discípulo. El creyente quiere seguir a Cristo, el creyente quiere seguir aprendiendo y sabe que necesita a otros para crecer y que otros lo necesitan a él para el discipulado. Y gracias a Dios Bernabé tenía esta cultura en su vida, tenía la gracia de Dios para animar a la gente, y eso fue lo primero que hizo. Cuando llegó allí, él observó. ¿Qué dice el pasaje? ¿Observó qué? Observó la gracia de Dios. Pero hermanos, seamos honestos, la gracia de Dios es invisible. ¿Cómo Bernabé observó la gracia de Dios? Bueno, él vio el fruto de la gracia de Dios. Él vio el fruto del evangelio salvando a paganos, gentiles, y comenzando a darles una nueva vida. Y cuando vio esto, ¿qué fue lo primero que produjo esto en su vida? Se regocijó Bernabé, hermanos, y alentó a los creyentes, exhortó. La palabra más literal es animó a los creyentes a que fueran fieles, a que permanecieran agarrados y cimentados en el Señor. Él sabía de la cultura de donde ellos vienen, él sabía las tentaciones a que iban a exponerse, él sabía el entorno del mundo alrededor de ellos, y los animó y los alentó a que permaneciesen, a que fueran resilientes, a que siguieran creciendo en el Señor, firmes, agarrándose de la gracia del Señor. Bernabé no era perfecto, hermanos, era como nosotros. Dice, pastor, de verdad, ¿no se acuerda cuando Pablo tuvo un problemita con Pedro? Pedro, el apóstol Pedro,
cuando en Antioquía mismo. Pedro vino a Antioquía luego y estaba con los gentiles, compartiendo, comiendo, haciendo de todo. Pero entonces Jacobo de Jerusalén envió otra comitiva. Todavía estaban investigando a esos gentiles. Enviaron otra comitiva de judíos cristianos. Y cuando llegaron estos, que son, le llaman los de la circuncisión, Pedro dejó de comer con los gentiles. Pedro se sintió amenazado por los de la circuncisión y se retrajo, se apartó de los gentiles. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 2:13 que Bernabé también cayó en esta simulación y le llama hipocresía. O sea, el pecado que cometió Pedro allí fue hipocresía, y Bernabé fue arrastrado en la misma hipocresía. Y Pablo tuvo que exhortar a Pedro públicamente. Y usted lo puede leer en el capítulo 2 de Gálatas, y es fuerte ver a un apóstol que vino después, a un apóstol que vino último, al que así se llama a sí mismo abortivo, tomando al apóstol Pedro, al de las llaves. No, usted sabe quién es Pedro. Y teniendo que decirle: Pedro, tú estás de condenar. Lo que estás haciendo es condenable. Si tú viviste como gentil hasta estos días, ahora quieres apartarte de los gentiles por miedo a los de la circuncisión. No eran perfectos estos hombres, y eso nos da a nosotros aliciente y esperanza de que Dios usa nuestra vida aún con las inconsistencias que tenemos, hermanos. Esa es la realidad. Entonces, no solamente hay ánimo en el discipulado, sino hay instrucción. Discipulado habla de instrucción, de que nos sentamos a estudiar la Escritura, que nos sentamos a mirar los temas de la Biblia para aplicarlos a nuestra vida, que Cristo sea exaltado. Y eso se hace de manera formal y se hace de manera informal, de manera formal en grupos o como sea, y de manera informal entre nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestros almuerzos, en nuestras salidas, en los momentos en que estamos juntos compartiendo la Escritura, compartiendo la palabra. Bernabé sabía que la magnitud de lo que estaba pasando en Antioquía necesitaba mayor gracia y alguien con algunos dones también extraordinarios que viniera a ayudarle. E inmediatamente pensó en quién, en Saulo. Y se fue a Tarso. Recuerde que Saulo, donde perdimos la pista de él, fue que tuvieron que sacarlo porque los griegos también querían matarlo, y se fue a Tarso. Y allí estuvo, esos años. Ahora Bernabé lo consigue y le dice: vamos para Antioquía. Y ambos se van y están un año, hermanos, un año discipulando a los creyentes, un año enseñando la Escritura, un año enseñando las doctrinas. Y esto mostró obviamente el corazón de Bernabé, mostró que él no quería protagonismo, mostró su humildad como líder, porque otro dice: no, olvídate, este es mi lugar, esta es mi posición, esto es lo que Dios me dio, yo no voy a buscar a más nadie. Él sabía que necesitaba ayuda, hermanos. Sin discipulado, sin instrucción, no hay crecimiento. La vida de un discípulo es eso, es la instrucción que tiene que ver con su maestro. Proverbios 4:13: retén el consejo, guárdalo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Miren bien, hermanos, retén la enseñanza, retén la impartición de la doctrina bíblica, guárdala, no lo dejes, porque eso es tu vida. Sin eso no hay crecimiento, sin eso no hay desarrollo. Recuerde, Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 16, les dice que toda escritura es inspirada por
Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En términos más prácticos, para que el hombre de Dios sea capacitado, equipado y desarrolle las competencias necesarias para poder hacer la obra del Señor. Sin discipulado, nosotros no podemos hacer la obra del Señor. Estaríamos incompetentes, sin las competencias necesarias, amado. Punto número 3 del sermón. Una comunidad que ejercita la misericordia. Eso es Antioquía. Y eso debemos ser nosotros. Y yo doy gloria a Dios porque en el corazón de nuestra iglesia, en eso no tengo que abundar tanto. Gracias a Dios, hermano, por sus corazones. No hay un momento donde sea algo local, sea algo nacional e inclusive internacional. Siempre que venimos a ustedes, lo que encontramos es que se desbordan en amor, en generosidad, cada cual como puede, en lo que tiene, otros en su tiempo. Inclusive ahora mismo en esta situación del sur, tenemos gente que ha estado yendo, que ha trabajado, que han ido a cocinar, que han ido todo en el anonimato. No tiene que ver con quién va y quién no va, o que Torre Fuerte está yendo, todo en el anonimato, sencillamente procurando servir a los hermanos y a las personas en general que están en necesidad. Entonces, aquí en los versos del 27 al 30, vemos que se pronosticó una hambruna por estos profetas que vinieron, y este profeta Agabo profetizó una hambruna, escuche bien, mundial. Estos tipos eran profetas, ¿verdad? De verdad, ese oficio no lo tenemos ya en función en nuestros días, el oficio profético como tal. Nosotros creemos que el don profético sí, pero el oficio profético no. Pero estos hombres en ese momento transicional del Nuevo Testamento, esta profecía, la historia la puede corroborar. Esta hambruna ocurrió por un desbordamiento sin precedentes del río Nilo. Y recuerde que Egipto es como la canasta de pan de toda esa región en la antigüedad, y Egipto se quedó sin poder producir. Todo se inundó y hubo una hambruna tremenda en el Imperio Romano, que era que abarcaba el mundo prácticamente conocido. Y esos creyentes inmediatamente tuvieron un corazón, hermano, sin tener tanta organización, sin tener tantas organizaciones externas, el corazón para decir: vamos a ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén que van a estar teniendo gran necesidad. Y delegaron a Pablo y a Bernabé para que llevaran esta ayuda. Esa es la única razón por la cual incluimos ese verso 25, porque es el verso que cerraría. Lo otro que se abre es un paréntesis que lo vamos a ver en el próximo sermón, pero cerraría el pasaje con que Pablo y Bernabé cumplieron con la comisión que les dieron, una iglesia que tiene la palabra como prioridad, el evangelismo como prioridad, pero que no por eso endurece el corazón a las necesidades de los hermanos o de otras personas, sino que puede hacer ambas cosas. No hay que elegir una por la otra. Hoy tenemos iglesias que son de la palabra y dicen: no, pero nosotros no nos metemos en eso de ayudas, y menos a gente no creyente, allá ellos, nosotros predicamos la palabra. No creo que hay que escoger una. Podemos ser una iglesia de la palabra, una iglesia que predica la verdad y el evangelio, pero una iglesia con un corazón también abierto y sensible para cuando hay que ayudar, sabiendo que nuestra asignación principal es la predicación de la palabra y no la ayuda que damos o que ofrecemos. Pero creemos que una iglesia que toma el modelo de la de Antioquía debe ser una iglesia generosa, amados. Eso está claro. Punto número 4, y esto lo tomamos de ya el capítulo 13, el verso 1, los 5 líderes que se mencionan ahí. Y es claro, hermanos, que para una iglesia ser efectiva necesita
un liderazgo tomado por Dios, que Dios levante, que Dios llene de su gracia y que sean líderes siervos, no la jerarquía de la cual nosotros venimos, no esos malos entendidos y malas enseñanzas de las cuales venimos, y gran parte de grupos de creyentes continúan en ellas, sino líderes siervos, entendiendo lo que dijimos ya hace rato. Todos somos ministros. Todos somos heraldos, todos somos proclamadores, pero no todos podemos dirigir la iglesia, es obvio. No todos podemos ser pastores, ancianos y obispos de la iglesia, y no todos pueden ser líder de cada ministerio, pero todos juntos formamos un liderazgo lleno de diversidad, donde los dones diferentes que Dios nos ha dado se unen para glorificar a Cristo y hacer el ministerio algo funcional, algo fructífero, hermanos. Por eso Dios envía gente distinta, por eso hay diversidad, por eso hay unos que son más fuertes en unas cosas, otros menos fuertes, otros tienen unas gracias, otros tienen un gran don de gente y siempre están buscando a personas, otros prefieren trabajar detrás de bastidores y quizás su gracia mayor no es trabajando con personas, otros son tecnológicos, tienen gracias y fuerza y dones tecnológicos. Yo le voy a decir algo. Los carismáticos piensan que los dones que hay son solo profetizar y cosas como sanidades, pero hay muchos más dones que la Biblia nos muestra que son necesarios en la iglesia y que yo prefiero ahora mismo en la iglesia, y obviamente estoy hablando, ya este es Richard metiendo la pata en el sermón, ya me salí aquí un momento para meter la pata, pero yo prefiero alguien que tenga dones tecnológicos y que nos ayude a mejorar todas las cosas que tenemos bajo la gracia de Dios, que 25 personas que profetizan sandeces y que profetizan cosas que nadie entiende y que profetizan cosas que no edifican a nadie, sin menospreciar el don profético real y verdadero que Dios puede levantar en la iglesia para edificar, exhortar y consolar a los creyentes. Pero la gente solo busca lo que parece místico, lo que parece, no, necesitamos gente que tenga dones administrativos, necesitamos gente que tenga gracias para continuar haciendo a la iglesia funcionar de manera correcta en un mundo de mayores retos cada vez. Y cuando usted mira, ya no tengo el tiempo, pero si usted hace un estudio aparte y busca la descripción de estos hombres, algunos se mencionan una vez en la Biblia, otro par de veces en la Biblia, están ahí por una razón y estaban en un ayuno. Diga la palabra ayuno. ¿Cuántos hace tiempo que no ayunan? Ay, no, ahora todos ayunan. Ahora si tú lo vieras, ahora todos se pasan ayunando, hermanos. Levante la mano todo el que no ayuna hace tiempo. Ok, amén. Gloria a Dios por todos esos creyentes carnales. No, broma. Ellos estaban en un tiempo de búsqueda de Dios. Y ya no tengo el tiempo tampoco para explotar un poquito más la parte de ministrando estos al Señor. Pero hay un vínculo entre la adoración, la búsqueda de Dios de un creyente que no anda buscando posiciones, que no anda simplemente buscando, oye, ¿cómo es que en Torre Fuerte uno crece para... ¿Cómo se hace un anciano ahí uno? ¿Cómo es que yo llego allá arriba? ¿Con quién me conecto? ¿Con quién yo hablo? ¿Con quién? Es que no, hermanos, dediquémonos a buscar a Dios, a ministrar al Señor. Y Él es quien exalta y Él es quien escoge. Eso fue lo que pasó aquí. Y luego de estos hombres, el Espíritu Santo habló, amados, y escogió a dos. ¿A quiénes usted cree? A Pablo y a Bernabé. Sepáramelos para la obra del ministerio a que los he llamado. Me encanta esa palabra llamado en el pasado, porque eso se refiere al plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo. O sea, esta gente siempre ha sido mía
y ahora los separo y los envío. Hay pugnas si toda la iglesia estaba reunida, si solamente era este grupo de profetas y maestros, sea como sea, la iglesia local, sea que estaba toda junta o sea que estaba representada por sus líderes aquí, enviaron a estos hombres. Lo cual termino con el punto 5, una comunidad que envía obreros, hermanos. Y eso es lo que quisiéramos ser nosotros en algún momento. Creo que todo lo que Dios está haciendo en Torre Fuerte debe apuntar a que en algún momento, hermanos, Dios nos está preparando. Y nosotros necesitamos bastante preparación, créame, de donde venimos y del paganismo del que nosotros venimos. Dios necesita depurarnos, purificar su iglesia, llevarla a salud. Pero yo le quiero decir esto, de nada valdría todo esto si no somos enviados. Y en un sentido todos estamos enviados, pero nadie puede negar que en otro sentido Dios llama personas con ministerios específicos también para enviarlos, para plantar iglesias, para hacer misiones, para predicar el evangelio. Entonces, todo esto que Dios está haciendo en nuestra iglesia en algún momento, hermanos, debe redundar en eso. Sé que termino en una nota baja, pero es lo que está en mi corazón. Lo más triste sería para nuestra iglesia y personalmente en el ministerio pastoral, el de los ancianos que estamos aquí, que esta iglesia por 10, 15 años más siguiera en modo de mantenimiento. ¿Qué es modo de mantenimiento? Modo de mantenimiento es: visita a la gente, entierra a sus muertos, presenta a sus niños, aconséjalos, reténlos en la iglesia. Eso es maintenance mode. Y mientras que eso es importante en la iglesia, no es y no representa la asignación que Dios le dio a la iglesia local. La asignación que Dios le dio a la iglesia local es predicar al perdido, es salir, es enviar creyentes, es enviar misioneros, es plantar iglesias. Pero mientras más high maintenance sea una iglesia, más difícil se le hace hacer la labor principal. Los esposos no contesten, pero para que me entiendan todos, y las esposas no contesten tampoco. Ustedes han oído hombres hablando y diciendo: oye, mi esposa es de alto mantenimiento. ¿Han oído? ¿Ahora nadie ha oído eso? Las esposas de alto mantenimiento, el pelo vale tanto, las uñas valen tanto, el perrito hay que recortarlo también 3 veces a la semana y qué sé yo ni qué. Cuando vienes a ver, hay un mantenimiento ahí altísimo. Eso se le llama alto mantenimiento. Pues si la iglesia local es de alto mantenimiento, o sea, si la iglesia local piensa que existe para satisfacerse a sí misma y sus necesidades, esa iglesia es de alto mantenimiento. Esa iglesia solo estará pendiente a qué hacen por mí, qué pueden hacer por mí, que me visiten, que sufran conmigo, y todo eso es parte del ministerio, pero no es la asignación principal de la iglesia local. La asignación principal de la iglesia local es mirar a Puerto Rico y verlo como lo que está, como ovejas que no tienen pastor. Verlos con compasión, no con asco, que es lo que de repente cuando uno se pone lleno de autojusticia le da a uno al ver todo esto, al ver pecado. No, hermanos, con compasión, con misericordia, y preguntarnos cómo Torre Fuerte puede crecer al modelo de esta iglesia de Antioquía y realmente, no cosméticamente, ser un impacto en el evangelio para Puerto Rico, comenzando por Caguas, comenzando por aquí, por nuestro sector, y llegando hasta donde Dios permita. Reflexionemos sobre eso, amados. Creo que es muy importante para los años que vienen y para las cosas
que Dios nos ha llamado.